RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela y el referente para la ciudadanía, cuando esta ciudadanía es consecuente y recíproca con aquellos que se dedican a brindarle lo mejor. Cuando teníamos país, tuvimos un país, se llamaba Venezuela. Ese país tuvo una democracia. Solamente 40 años duró la democracia. Pero cuando nace esa democracia, en América Latina todavía nuestros hermanos, nuestros vecinos, no tenían democracia. De modo que fuimos pioneros en la instauración de un sistema democrático. También fueron los primeros 40 años en los que gobernaban a Venezuela civiles. Civiles, ¿cuál es la diferencia entre civiles y militares? Los militares se ocupan de una cosa, los civiles se ocupan de otra. Los civiles se ocupan de gobernar, de construir, de diseñar las políticas públicas. Se encargan de brindarle bienestar cuando son gobernantes a sus pueblos. Les decía que tuvimos un país que se llamaba Venezuela, donde había poderes públicos, donde había separación de poderes. Estaba el poder ejecutivo, que se ocupaba de la presidencia de la República y todo lo que tenía que ver con los ministerios y con la ejecución de las políticas públicas para que el país creciera. Teníamos un poder judicial, desde donde emanaba la justicia, se ocupaban los tribunales de justicia. La Constitución de 1961, que construyó aquella democracia, establecía que tenía que haber un Consejo de la Judicatura que vigilara el comportamiento de los jueces que conformaban el sistema de justicia. Teníamos un poder legislativo bicameral. ¿Por qué bicameral? ¿Qué será eso? Y quienes lo preguntan tienen razón, porque es que ya son casi 20 años sin tener un poder legislativo en Venezuela. Hemos podido vivir sin un poder legislativo en Venezuela durante casi 20 años. Era bicameral porque tenía el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Todavía muchos políticos cometen el error de decir la Cámara del Senado. No existe la Cámara del Senado. El Senado es el Senado de la República. Y la Cámara es la de Diputados. Yo quiero recordarle esto a mi maravillosa audiencia, porque yo estuve allí casi 20 años también. Y salí de última, como les he dicho en muchas oportunidades. Defendí aquello como mío, cuando entró la barbarie a destruir los cimientos de aquello que era un Congreso, la caja de resonancia de los asuntos políticos de Venezuela, el lugar donde estaban nuestros representantes, que eran nuestras voces y nuestros oídos y nuestros ojos. También era el espacio donde la gente iba a denunciar los atropellos y las violaciones a los derechos humanos que sí se cometían. Pero había denuncia, y la denuncia abre los espacios para que se abra la investigación, para que se juzguen a los culpables, para que se corrijan los errores que se cometen. Yo estuve en la Comisión Permanente de Política Interior 17 años de mi vida. Allí fui la directora técnica, manejé los derechos humanos, los asuntos policiales, los asuntos penitenciarios, los temas de justicia donde se denunciaban a los jueces cuando cometían arbitrariedades, a los cuerpos policiales cuando cometían arbitrariedades, los horrores que habían en las cárceles. Todo eso se manejaba allí. Llegaba el ciudadano
consignaba la denuncia, se procesaba, se atendía y el Congreso coadyuvaba a la reparación del daño si se había cometido. ¿Por qué? Porque no solamente sirve para hacer leyes, sino que tenía un mandato constitucional, como este también, este Poder Legislativo, el mandato constitucional, que lo autoriza a investigar. Le da esa potestad. Puede hoy ese Poder Judicial, ese Poder Legislativo, investigar. Sobre todo ahora que está en manos de los demócratas. Yo les recuerdo todo esto porque ayer ocurrió un hecho grotesco. Grotesco por lo criminal. Criminal porque todos lo vimos. Todos, lo vio el mundo entero. Lo vimos en tiempo real, no era una película. Era el drama de un país que presenciaba, que estaba allí en primera fila, viendo cómo ya no tiene país, cómo ya no tiene estructuras, cómo ya no tiene gobierno, cómo ya no tiene cuerpos policiales, cómo no tiene fiscalía, cómo no tiene quien lo defienda. Lo que pasó ayer le puede pasar a cualquiera cuando usted vive en una situación como la que vivimos en Venezuela. Yo hago referencia a aquel Congreso porque se investigó en algún momento un hecho que ocurrió en San Román. Hubo un secuestro y donde un grupo de acciones especiales que se llama BAE, un grupo elitesco que formaba parte del cuerpo técnico del policía judicial de la época, actuó defendiendo y protegiendo a las víctimas del secuestro, y donde el jefe de ese comando élite puso su vida para salvar a los ciudadanos inocentes que estaban siendo víctimas del secuestro. Cuando nombró a este grupo, nombró a una institución que era respetable. Y esa investigación que hicimos en el Congreso honró a esos funcionarios, porque esos funcionarios defendieron su institución con la vida. Remataba el informe final de aquella investigación que el jefe había muerto básicamente porque era un BAE. Ayer vimos el enfrentamiento terrible y cómo cayó en manos, quién sabe de quién, un ex miembro de ese grupo. Son las instituciones las que forman y hacen el tejido para que haya país. Cuando se rompen, estamos en Somalia. Busquen ustedes en internet, investiguen cómo es Somalia y se les va a parecer mucho a este territorio donde estamos todos secuestrados y nos ha tocado mal vivir a lo largo de casi ya 20 años. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos de nuevo con ustedes, perseverando realmente, porque es lo que se hace en Venezuela, perseverar en la lucha por los derechos y en la recuperación de la democracia. Como decía nuestra querida Thaís en la introducción que nos acaba de hacer, bueno, nos encontramos ante, no encuentro otra palabra, ustedes me perdonan, la desolación. Es la desolación porque ayer, ante todos, curiosamente, a pesar de que se anularon las transmisiones de las emisoras que estaban allí dispuestas a hacerlo, sin embargo, por las redes todos vimos audios, vimos videos que nos transmitieron el horror de lo que estaba sucediendo ayer. Ayer, como lo dije, empezando a conocer los acontecimientos que ya tenían un rato porque eran como las 9 de la mañana
y eso empezó en la madrugada, se aplicó la pena de muerte en Venezuela. Yo lo que dije fue temprano que no existe la pena de muerte en Venezuela. Y lo dice clarito el artículo 43 de la Constitución, que no está de más leerlo por lo categórico de su afirmación. Ese artículo dice: el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, y óiganlo bien, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, etc. Quería resaltar Repite esto. el artículo, por favor, magistrado. Es el artículo 43. Quería destacarles de aquí esto, que el derecho a la vida es inviolable, y lo repito, y ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, y subrayo, ni autoridad alguna aplicarla. Autoridades, entre comillas, que ayer, ante los ojos nuestros, de los venezolanos y de los habitantes de Venezuela en general, vimos actuar, y el mundo entero también lo vio, porque gracias a lo que se ha dado en llamar las redes sociales, todo se sabe en los actuales momentos, y estas cosas y estas actuaciones no pasan desapercibidas. Salió en los canales de televisión internacional ayer, y estamos seguros que en el mundo quedó claro, si alguna duda había, del tipo de actuaciones que aquí se sufre en Venezuela. Nosotros vimos, y lo tengo grabado en la memoria, realmente ha sido muy impresionante, la manifestación de voluntad de entregarse hecha por la persona que estaba, por Óscar Pérez, de quien estamos hablando, que estaba siendo capturado, entre comillas, ayer en un despliegue de actuación policial con un armamento evidentemente desproporcionado, según lo afirman todos los entendidos, y aunque no tenemos una información precisa, porque es característica del régimen el no proporcionarla y diluirla, de hecho, en las diferentes declaraciones que hemos visto en relación a los acontecimientos, ni siquiera se nombra a la persona de Óscar Pérez, que indudablemente era el objetivo principal en estas actuaciones. Nosotros sí vimos, recuerdo especialmente, que se habló de que se acabó con una banda terrorista, y se hablaba de lo que yo he llamado un terrorismo in pectore, porque unas personas que no hicieron ningún acto de terrorismo, sin embargo, se les endosaba ayer unas presuntas intenciones de hacer actos de terrorismo según información que se tenía al respecto. Es decir, era un pensamiento, supuestamente, que ellos tenían. Es indudable que estando rendidos, digámoslo así, entregados, las personas que estaban así perseguidas, lo que correspondía era asegurarles su derecho a la vida e ir al procedimiento correspondiente, es decir, aplicar el debido proceso tanto por las autoridades policiales como por las judiciales. Pero es aquí que hay un elemento más que no quiero dejar de destacar antes de terminar esta introducción, que es la intervención de lo que se ha dado en llamar los colectivos. Y es aquí que interviene y es reconocido por los mismos funcionarios del Estado la intervención de colectivos que fueron llamados a participar en esta captura, vuelvo a decir entre comillas, con el resultado de muerte que ya todos conocemos. Es decir, y para redondear la idea de los que les quiero transmitir hoy, ayer se aplicó en Venezuela la pena de muerte. La pena de muerte la aplicaron las autoridades que allí actuaron, y muy posiblemente también quienes hayan dado la orden, si así fue, de que así se hiciera. Eso no existe en Venezuela, es inconstitucional. Yo sé que les suena hueco que yo diga que es inconstitucional y que es ilegal, pero quiero recalcarles también que no podemos acostumbrarnos a la atrocidad,
porque si nos acostumbramos a ver como normal la atrocidad, es el fin. No es hueco, magistrada, es pertinente, es necesario. Aquí estamos para orientar y educar, si es necesario también educar. Usted y yo somos mujeres del derecho. Creemos en el marco legal, en el nacional y en el internacional. Creemos en la justicia sobre todo. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más de Justicia en Buen Provecho con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos. Esos serán los temas acerca de los cuales conversaré junto con Thaís Peñalver en Buen Provecho. Los invita el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Continuamos acá en Buen Provecho. Hoy, a pesar de todo, hablamos de justicia. Quizás hoy, más que nunca, hay que hablar de justicia en este territorio que hay que recomponer el día de mañana. El orden jurídico es lo primero que hay que imponer en Venezuela. Luego el orden político y por último el orden social, que es donde entramos los ciudadanos para crear entonces un país, una nación respetable, donde podamos vivir en paz y donde impere, donde nada esté por encima de la Constitución y las leyes y la justicia. Que reine realmente el Estado de Derecho, que sea intocable el Estado de Derecho y los ciudadanos puedan vivir en paz. Porque si no, no hay otra manera. Vivimos mal desde que llegó el chavismo al poder. Tenemos un manto gris que cubre a Venezuela. Desde que llegaron derramando sangre. Desde los sucesos del 4 de febrero de 1992 y el 27 de noviembre de 1992, ellos llegaron a nuestras vidas a desgraciar a Venezuela y a bañarla de sangre hasta el día de ayer, inclusive. No ha sido feliz Venezuela a lo largo de estos casi 20 años. No ha tenido aliento, no ha tenido oxígeno, no ha podido progresar, no ha podido destacarse. Venezuela es una mancha gris en este momento, gracias a este despropósito que tiene secuestrado lamentablemente a nuestro país. Y a mí las cosas que más me preocupan es que se ha formado una generación en estos casi 20 años de personas que creen que este malvivir es lo normal, que esta forma de llevar adelante el poder y de administrarlo es lo normal, que hay un grupo humano que trabaja para este despropósito, esto que va contrario a la normativa legal nacional y a la normativa, al marco legal internacional. Es un país que ya no es país y que está señalado por el mundo como algo peligroso. Está señalado por el mundo por algo que a los que no les recomiendan venir para acá por el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad, que debería ser una prioridad para todo gobierno, por eso se puede caminar libremente por las calles de los países que tienen democracia, porque los gobiernos se ocupan de aquello. Pues aquí no, aquí parece que ha sido una política a propósito. Se convirtieron en los dueños del país, en los dueños de las instituciones, y no es de ahora. En el 2002, magistrada, fueron los dueños de las pruebas, fueron los dueños de las autopsias en los sucesos de abril del 2002. Desde el principio. Desde el principio. Desde el principio el objetivo era eliminar jueces, controlar fiscales, controlar defensores públicos,
controlar la investigación judicial, y así ha sido hasta la fecha. Y bueno, un ejemplo clarito que tenemos es la desinformación al respecto de lo que ha pasado. Todavía ni siquiera tenemos conocimiento del acta de defunción, no tenemos certeza de dónde se encuentra el cadáver de Óscar Pérez, no sabemos la causa exacta de la muerte, nadie se ha pronunciado al respecto. Es decir, se trata de tender como dices tú, un manto gris sobre los acontecimientos, y eso no ayuda, porque lo que hace es crear mayores preocupaciones y mayores sospechas, digámoslo claramente. En los sucesos de abril fueron asesinados venezolanos por parte de grupos que estaban apostados, ¿cierto? Civiles, disparando desde Puente Llaguno. Así es. Civiles. Pero los que están presos son los policías metropolitanos, los que defendían y que actuaron conforme a los manuales de procedimiento policial en protestas y respondieron justo como lo establece la normativa, 20 minutos después de recibir disparos por parte de civiles que los estaban atacando. Responde la policía metropolitana cuando ya no pueden disuadirlos, y para defender una marcha que venía detrás de ellos, de ciudadanos desarmados, con niños, jóvenes, y muchos cayeron allí. Venezuela vivió eso. Venezuela se le olvidó eso. Acabas magistrada. de decir una verdad como un templo, como dice el dicho. Eso es correcto, y allí hubo jueces que se prestaron para que se establecieran esas condenas y esas responsabilidades completamente. ¿Se pueden llamar jueces? Perdona que la interrumpa. No, claro que no, y por eso que me gusta siempre destacar que el ejercicio de la función pública engendra responsabilidad personal, como lo dice la Constitución, y en relación a los sucesos de ayer, que no servirán de excusa órdenes superiores, de manera que todos los que participaron en la masacre, que no tiene otro título, de ayer, responderán. Llegará el momento, estoy segura, por sus acciones en relación a la matanza que se produjo. La gente pide alimentos y medicinas por el Dilo. Alimentos, dice el señor Amílcar Marín, desde Barbacoa, el estado Aragua. Bueno, señor Amílcar, así como no tenemos instituciones, no tenemos poderes, no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, así tampoco tenemos alimentos, porque es que ellos expropiaron, y yo no me voy a cansar de decirlo, ellos expropiaron todas las empresas que producían alimentos, y aquí buena parte de este país aplaudía, porque es que hay una buena parte del país que parece que cree que los gobiernos producen alimentos, magistrada. Sí. O producen medicamentos. Entonces, esa distorsión, eso que ha sido sembrado, ¿cómo lo revertimos? No. Porque si estamos buscando alimentos en la misma medida que estamos buscando justicia. Bueno, y eso está reforzado, como tú lo dices, por las recientes informaciones que oímos de anuncios de pensiones para las mujeres embarazadas. Oímos que las mujeres embarazadas van a tener un bono, no sé si es 700.000 mensual, algo así, y entonces y va variando también por el número de miembros de la familia, y cabe la pregunta, ¿y esos niños entonces que se están protegiendo, entre comillas, durante el embarazo para que se mueran de hambre después, como lo estamos presenciando en la actualidad? Porque para nadie es un secreto que los niños en Venezuela se mueren de hambre. Entonces es completamente incoherente, y es indudable que es el cultivo de eso precisamente que tú estás hablando, de la ignorancia, de la creencia de que el Estado es el gran proveedor, así como tú lo decías también, productor, y tratar de sosegar a las personas ante los acontecimientos con estas, vamos a decir, dádivas en nombre de propio, cuando sabemos que es del patrimonio público. De manera que todo esto es la distorsión absoluta del Estado, y nosotros vimos, sin embargo, que la gente se está dando cuenta, porque no quiero dejar pasar la oportunidad para recalcar que a pesar de lo terrible de los acontecimientos de ayer, de la soledad de esta persona que
debemos recalcar aquí, no causó ninguna muerte en sus acciones, que todas las vimos que fueron, para decirlo con una palabra coloquial, quirúrgicas, porque si bien se podría discutir o no si constituyera delito el apropiarse de las armas como lo hizo, sin embargo, en cada acción no quedaban víctimas. Y, como lo dije antes, le quieren atribuir un terrorismo que nunca hizo, porque jamás hubo consecuencias de esa naturaleza en sus acciones. Pero para no desviarme del tema, iba a referirme a la reacción de rechazo que hubo en la procesión de la Virgen de la Divina Pastora. Eso fue el domingo. Ajá. Y esa manifestación de rechazo fue muy importante porque expresaba la voluntad de un pueblo que estaba ahí reunido por otra razón, pero que indudablemente servía para traer a colación las carencias, porque cuando uno está en una procesión, pues uno reza y uno pide por la resolución de los problemas, o por lo menos los creyentes pedimos por ayuda en la resolución de nuestros problemas. Eso derivó no solo en un rechazo que no permitió la intervención que estaba planteada de las autoridades ya instaladas en una tarima convenientemente acomodada al final de la procesión, sino que también, y para nuestra gran sorpresa, hemos visto que ahora se pretende establecer que hubo comisión de delito de odio por parte de los obispos que allí hablaron, porque parece que decir la verdad es considerado por el régimen como instigación al odio, porque eso fue lo que hicieron los obispos. Yo quiero hacerle una pregunta. Si nosotros estamos conversando acá, usted tiene el código en la mano, el código penal. La Constitución. La Constitución. Estamos hablando amparadas en la Constitución. Está la magistrada, además experta en derecho penal, explicando cuáles fueron las violaciones que se cometieron el día de ayer. Así código en mano. O sea que estamos amparadas tanto en la Constitución como en el Código Penal y estamos diciendo lo que allí está establecido. Si estamos denunciando en estos micrófonos a Venezuela y a nuestra audiencia que está en el exterior, que se violaron estos dos instrumentos que deberían ser nuestras Biblias para poder vivir en este país, y los gobiernos son los que dan el ejemplo, y desde allí, desde ese vértice, se ha violado todo esto, entonces aquí el orden está subvertido, magistrada. Totalmente. ¿Dónde está entonces, si está subvertido? ¿Dónde está la subversión? Porque es indudable que esta ley del odio fue establecida para controlar la disidencia. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Puede pues que todavía no le hemos conseguido el nombre a eso, ¿no? Ese parapeto, ese adefesio, esa cosa que para instalarse y convocarla, se 60 artículos de la Constitución, a mí me gustaría que nuestra audiencia se lo aprendiera de memoria, 60 artículos de la Constitución vigente. Todos nuestros derechos políticos, y ayer era el aniversario del nacimiento de Martin Luther King, sí, hablando de derechos civiles y de los derechos políticos, entran allí. Se elige violando nuestros derechos políticos, se instala violándonos a todos nosotros, nuestros derechos y la propia Constitución. ¿Puede redactar una ley cuando el único poder que es legítimo y que está facultado por redactar leyes es la Asamblea Nacional? ¿Eso se puede llamar ley? No, en absoluto. Es que esa es una asamblea constituyente írrita en su origen, espuria, y así como ella es inconstitucional, así es todas las acciones que de ella se deriven. Por eso es que es inimaginable e intolerable tratar de negociar, entre comillas, eso en el presunto diálogo que se está llevando a efecto en la República Dominicana. Y esto viene a cuenta porque también yo considero que es un elemento fundamental a considerar por las personas que están interviniendo en esa jornada lo que ha pasado ayer aquí en Venezuela. Es que podemos seguir hablando de diálogo después de lo que pasó, de la ejecución que se hizo de una persona
que estaba entregada completamente y ante una mayoría abrumadora de las fuerzas de represión. Yo creo que una violación constitucional más evidente es imposible. Entonces habría que revisar cuál es la verdadera disposición al diálogo que existe por parte del régimen, porque si no se respeta esto, si insisten en la validez de esa constituyente comunal de la cual nosotras estamos hablando, y si tenemos que rogar para que reconozcan la validez de la asamblea, que es la voluntad de la mayoría de los venezolanos, yo creo que nosotros no tenemos realmente un interlocutor válido. Amigos, estamos en Buen Provecho hablando de justicia, paradójicamente, ¿sí? Aquí en Venezuela. Estamos hablando nosotras dos, nos atrevemos a hablar de justicia. Vamos a una pausa y ya regresamos con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @rcr750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver. Solo por RCR 750 AM. Continuamos en Buen Provecho. Estamos en Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Estamos hablando de justicia, paradójicamente en un territorio donde los venezolanos vivimos en absoluto estado de indefensión jurídica y por supuesto también nacional. Ayer ocurrió un episodio lamentable. Debería estar el Poder Legislativo en este momento llevando esto a un debate. Ojalá lo hagan, magistrada, y se abra una comisión especial, porque yo creo que la evidencia es brutal. Esto fue en tiempo real, como en las películas. La víctima, porque ya podemos decir que falleció Oscar Pérez, estábamos esperando la confirmación oficial. Y hace pocos minutos, yo lo leo en Benepress, ministro Reverol confirma la muerte de Oscar Pérez. Entonces ese hombre que ayer clamaba por su vida, le decía al país, al mundo y a sus hijos
que se estaba entregando. Sí. Y desde el otro lado, porque están los videos, le decían que le garantizaban realmente que ahí estaba el Ministerio Público. Pues todo termina como terminó. Ante la impotencia de todos, porque es lo que me planteaba yo. Está muerto Óscar Pérez, ¿verdad? En las condiciones en que todos presenciamos y que hemos estado hablando aquí. Entonces estoy segura de que quienes nos escuchan se preguntan, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos? ¿A quién acudimos? Entonces, no nos podemos acostumbrar a la atrocidad, ni podemos ser indiferentes a la injusticia. Yo creo que, como tú bien acabas de decir, debemos insistir en que la Asamblea abra la investigación al respecto. La Asamblea está en la obligación, y eso está dentro de sus potestades. Y una de las cosas que se le pueden y se le deben exigir a la Asamblea es que ejerza sus potestades, porque mucho del problema que estamos viviendo en gran medida se hubiera podido evitar si hubiera ejercido la Asamblea sus potestades, como hemos hablado antes en este programa y en relación a otras situaciones que vivimos, como la doble nacionalidad del presidente, como la persecución de los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia, y como todas esas... Los rectores del los CNE. Rectores del CNE que no se nombraron a tiempo. Es decir, por favor, seamos consecuentes con nuestra Constitución y con el ejercicio de nuestros derechos. Exijamos a la Asamblea que abra la investigación sobre lo que pasó ayer. Sí, esperemos que hoy entre en debate esta situación. Esto no hubiese pasado jamás por debajo de la mesa cuando teníamos país, y yo hablaba de esto en mi editorial, y teníamos un Congreso, la izquierda radical que vivía y cobraba del Congreso de la República. Se quejaban de los aumentos de la dieta de los parlamentarios, pero como eran una minoría, pues no lograban evitarlo, se daban los aumentos y eran los primeros que estaban en las oficinas del habilitado cobrando el aumento. Ajá. Mientras tanto socavaban los pilares de la democracia, pero esas investigaciones se hacían. Ellos llevaban los casos y se abrían las investigaciones y se decía al país lo que estaba pasando. Esperemos que esta Asamblea Nacional hoy le diga a los venezolanos, a quienes ellos representan, que este caso de ayer, que ha conmocionado a Venezuela y al mundo, por eso que decía, pues, me estoy rindiendo, me estoy entregando. Hasta en la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes salían con los brazos abiertos y banderas blancas y se entregaban y les respetaban la vida. Les garantizaban la vida, porque es hasta un delito de guerra ir contra una persona que está entregándose. Sí, bueno, Si habláramos de enfrentamiento, que tampoco lo tenemos claro, dadas las políticas de incomunicación en que nos encontramos. Nos escriben en el Dilo, magistrada, excelente programa, buen provecho, felicitaciones a Thaís Peñalver y a la doctora Blanca Rosa Mármol, el señor Juan Alegret. Saludos, distinguidas doctoras. ¿Será que estos señores que pagarán algún día esta masacre? Es César Hernández, del Estado Vargas. Señor Vargas, no solamente esta masacre. Recuerda que están sancionados. Y las sanciones no es por sus caras feas o porque les caigan mal a la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima. Los señores están al margen de la legalidad, están calificados como violadores de los derechos humanos y no contentos con violar los derechos humanos de los venezolanos, son corruptos, que significa que han robado los dineros públicos, los suyos, los de la doctora Mármol y los míos. Eso se llama corrupción. Eso es un delito. El que comete un delito es un delincuente, y sí, si no nos tuviésemos nosotras dos aquí sentadas esperando que un día se haga justicia, que son los caminos más lentos, pero los más seguros para y es bueno recordarle a la persona que manifiesta la preocupación que sí, que no tenga duda de eso, porque además son delitos que no prescriben, porque son delitos de lesa humanidad, son delitos aquí y en el mundo entero. Nos dice el señor Ramón Martínez también en el Dilo, magistrada, no hay leche ni comida para los niños, inventan más mentiras para los ignorantes. No hay leche ni hay comida ni para los niños ni para los venezolanos por los motivos que nosotros exponemos aquí todos los días. Expropiaron las fábricas de leche y nosotros lo permitimos para tener el control de la leche, para que usted, sus niños y los ancianos no tomen leche. Si alguien cree que les quita el sueño
que los venezolanos hoy no tengan medicamentos, permítanme decirles que el hambre es el mejor aliado del comunismo y por eso nos tienen pasando hambre. Es la garantía de su permanencia. Si no, volteen sus ojos hacia Cuba y vean la miseria en un país durante más de 50 años y desgraciadamente establecida ahora en Venezuela. Nos dice la señora Ana Silva, estuve en esas marchas, refiriéndose a las marchas de abril. Ajá. Estuve en esas marchas y esos policías presos nos protegían. Hubo un momento en que nos poníamos bravos porque no nos dejaban pasar por un lugar peligroso. Eran verdaderos policías. Dios los cuide y protege y los bendiga. Sí, señora Ana, actuaron como policías. Es más, una injusticia dolorosa que permanece. Tienen muchos años detenidos. Muchísimos años detenidos por habernos protegido. Así es. El gobierno de Hugo Chávez Frías le prohibió a la Policía Metropolitana ese mismo día sobrevolar con su helicóptero por la zona donde estaban esperando los chavistas armados para masacrar esa marcha. Esa es la gran responsabilidad que cae sobre todo el chavismo desde aquella fecha hasta nuestros días. Es así. Le prohibieron desde ese día, no se pueden sobrevolar Caracas, sino los helicópteros que pertenecen al régimen chavista. Y ahora que dices eso, no puedo resistir la tentación en relación a lo de Óscar Pérez, y ya que hablas de helicóptero. Pero vamos a una pausa. Ok. Vamos a una pausa y ya regresamos porque nos están haciendo señales. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste, victoria a pesar del terror, victoria aunque el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay supervivencia. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en la Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos en Buen Provecho. Estamos en nuestro último segmento. Nosotros podemos hablar acá en Buen Provecho con absoluta libertad, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, a expresarnos libremente, gracias a Jaime Nestares, que es el director general de esta estación, a la gerencia de producción que está a cargo de Willy Cercaya, a la producción de este programa que nos ayuda a prepararlo con anterioridad, que está a cargo de Juliet Córdoba. En los controles, nuestro querido César González. Hoy, como hablamos de justicia, tenemos el honor de compartir este martes con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Nos están escribiendo por la mensajería de texto, dilo, lo agradecemos. El Twitter de la emisora, @RCR750. Un abrazo, mi abrazo de cada mediodía. Para quienes nos ven, escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv y por medio del Periscope desde que comenzó este programa en tiempo real. ¿Qué puede hacer la Asamblea? Nos pregunta la señora Isabel. La Asamblea tiene el poder, es el único poder legítimo. No los minimicen, no les tengan lástima, exíjanle. Porque eso es uno de los graves problemas que tenemos, que pobrecitos no los dejan actuar. Así es. Cuando le tenemos lástima al único poder legítimo que tiene este país, entonces estamos justificando que no hagan su trabajo. Ejercer la diputación,
ser es la única parte del Estado que queda en pie, la única patica de la República que está viva. No es para atemorizarse, no es para salir corriendo, es para cumplir con el deber. Si no lo pueden hacer, tienen que retirarse. Es correcto. Y darle espacio a quienes sí, seguramente, sepan qué se hace en el Poder Legislativo, qué significa eso de ser diputado en dictadura y cómo se actúa en consecuencia. Porque nada ganamos con aquel acuerdo que decretaba el 23 de octubre del 2016 el rompimiento del hilo constitucional, que no significa otra cosa sino que no hay gobierno, que entramos en un periodo de Estado fallido. Así es. Y no actuar en consecuencia. Así es, y eso viene muy a cuenta con la función de todos y cada uno de los funcionarios, porque como le digo yo también a los jueces, ustedes tienen que ser jueces y tienen que actuar como tales, y si no están dispuestos a hacerlo, renuncien. Hay otros trabajos para los abogados, pero si usted va a ser juez, tiene que serlo en plenitud, como tú acabas de decirlo, en relación a los diputados. Además de eso, nunca se debe renunciar a una acción por parte de ningún funcionario que tenga obligaciones de este tipo, pensando en que puede no tener resultado, que puede no ser acatada o que puede no cambiar las cosas, porque eso es la entrega total. Hay que tomar las decisiones, hay que hacer las investigaciones, hay que seguir adelante, porque eso al final va a producir un efecto. Puede ser inmediato, puede ser a mediano plazo, pero son situaciones de principio que no pueden desestimarse. Por eso es que no, repito, a riesgo de ser reiterativa, que no podemos acostumbrarnos a la injusticia y no podemos tomar como normal la atrocidad. Y tenemos que defender nuestros derechos y exigirle a la Asamblea que en representación de la ciudadanía lo haga, porque no son ellos, somos nosotros quienes estamos allí representados. Nos saluda nuestra queridísima María Teresa Belandria. Nos dice: estoy escuchando y viendo a Thais Peñalver, en buen provecho. Nosotros te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos y nos escuchamos el jueves, mi querida María Teresa, en el programa. Bueno, magistrada, ha sido un día triste. El día de ayer sigue siendo un día triste, sí. El día de hoy. Quienes no sienten nada, quienes hoy amanecieron y salieron de sus casas sin ningún sentimiento de dolor, de rabia, de incomodidad. Quienes durmieron bien, déjenme decirles que ya fueron tomados, ya sus huesos fueron calados por el comunismo. La sensibilidad, ponerse en los zapatos de otros y condenar la injusticia es propia de las sociedades modernas, de los hombres y las mujeres libres, de quienes no tienen cadenas ni ataduras, quienes no perciben esto como una tragedia nacional, como una tragedia que nos toque la fibra, porque todos pudimos verlo por las redes sociales en tiempo real. Hay muchísima información, hay muchísima data. Y yo recordaba al principio de este programa al extinto Congreso de la República. Caramba, porque yo lo defendí. Cuando todo el mundo celebraba a un Hugo Chávez, yo me atreví a ir al Universal y decir: están cerrando las puertas del Congreso, prepárense porque así van a cerrar a Venezuela. Y así fue. Y así fue. Y nadie defendió aquel Congreso. De allí salieron diputados y senadores jubilados y le entregaron la casa donde se hacen las leyes, la casa de la libertad, a esta mal llamada revolución, a este despropósito que hoy nos ha dejado sin país. Y sigue mancillada esa casa con esta constituyente cubana que sesiona ahí también igualmente. Amigos, a los que puedan, buen provecho. Que pasen todos una feliz tarde. Y recuerden, una justicia contra uno es una injusticia contra todos. Aquí, parafraseando, en buen provecho al gran Montesquieu. Que tengan todos una feliz tarde. Una última palabra. Ayer fue Oscar Pérez, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Eso es lo que RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho,
una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los virus, de lo molecular a la enfermedad. Todos los organismos sufren cambios debido a mutaciones, pero los virus tienen la habilidad de mutar mucho más rápido. El estudio de la variación que generan esas mutaciones nos permite predecir si un virus puede desarrollar resistencia a algún medicamento, si será más o menos agresivo e incluso se puede inferir en dónde se originó. A ello se ha dedicado la doctora Flor Pujol, en el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC. El Laboratorio de Virología